Bien, que Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con cada uno de ustedes en este programa. De verdad que es un honor para mí estar compartiendo con ustedes este programa. Y la verdad que estamos siendo edificados cada vez. Así que me alegro mucho por este momento. Le doy gracias a Dios porque estamos juntos una vez más. Y espero que ustedes también estén siendo edificados. Si es posible, nos lo hacen saber por medio de los comentarios o nos notifican pues por medio de las páginas o por donde usted guste hacerlo. Así que solo quería darle ese pequeño anuncio y comenzamos con el programa, pero sin antes vamos a hacer una oración y vamos a decir al Señor que sea Él quien hable por medio de mí en este momento. Así que le decimos: Padre, gracias por este momento, gracias porque eres tú el que nos das las fuerzas, eres tú el que nos ayudas a entender tu palabra, el que das la sabiduría para saber comprender lo que está escrito ahí en ese libro tan sagrado. Padre, gracias por la gente que está visualizando este programa, por la gente que está poniendo la atención en tu palabra. Gracias, te pedimos que seas tú el que hables en este momento. Gracias, Señor, gracias. Amén. Así que hoy traemos un tema muy especial. De verdad que espero que sea de mucho interés para usted y que a la vez también estemos aprendiendo de cosas muy interesantes. De verdad que estar estudiando estos temas, estos enfoques, le abren bastante el panorama a uno para poder visualizar las cosas, entender qué es un ataque, qué es una prueba, qué es un ejercicio de parte de Dios para que lo podamos, para que ejercitemos nuestra fe, para que seamos más fuertes. A veces nosotros le decimos: Señor, yo quiero tener más fe, quiero tener la fe del hermano, quiero tener la fe de Abraham, o no sé cómo serán sus oraciones, pero a veces le pedimos cosas a Dios y no entendemos muy bien lo que eso implica, porque para tener fe, ¿qué necesitamos? Digamos que usted quiera tener un abdomen plano o quiera tener músculos fuertes, grandes, definidos. ¿Cuál es la forma en que usted puede, en la que uno debe pasar, o el proceso que uno debe pasar para poder lograr obtener esos resultados? Y a veces pedimos las cosas a Dios y no sabemos el contexto de lo que estamos pidiendo. O por ejemplo, uno quiere ir de gloria en gloria, vamos de gloria en gloria y cantamos y hacemos todo, lo decimos, lo declaramos, pero ir de gloria en gloria significa ir de guerra en guerra. O sea, hay un trasfondo después detrás de todo esto, pues hay un contexto. Entonces, ir hablando de estos temas que hemos estado visualizando, hablar de la vida, es ampliar un poco el panorama para saber identificar los problemas, las pruebas, las tentaciones, en qué cosas uno solo se mete, en qué cosas Dios lo mete a uno para procesarlo, y así ir viendo e ir aprendiendo de la vida también. Así que de verdad que es un privilegio para mí hablar con ustedes este momento, y hoy vamos a hablar del tema habitante o visitante. No sé qué tal le parecerá ese tema. A mí me llamó la atención porque estaba estudiando pues, y yo meditaba en eso, y realmente es que ¿qué somos? ¿Somos habitantes o somos visitantes? No sé si usted ha ido a la casa de algún familiar que viva lejos, o que no, al menos que no viva ahí cerca de donde usted, y usted va a visitarlo, se queda en la casa. Qué bonito, aquel ambiente especial, aquello tan especial, pues comemos juntos, salimos, nos divertimos, volvemos a la casa, seguimos platicando, seguimos riendo. El siguiente día hacemos otra actividad juntos, la pasamos increíble el siguiente día, y podemos estar así una semana. Pero luego ya empieza la realidad, empieza a ver que cada quien pasa en sus ocupaciones, porque no todo ese tiempo va a tener la persona que anfitriona, no va a tener el tiempo para dedicárnoslo. Entonces usted se va notando que cada quien va tomando sus responsabilidades, y uno de visitante
se va sintiendo como, bueno, vamos a esperar a ver qué viene, qué pasa, ¿verdad? Uno llega y, hey, ¿cómo estás? Sí, espérame, solo voy a terminar aquí un trabajito que tengo y luego nos vamos. Vaya pues, y uno le toca esperar, y de repente uno ya va notando que ya aquello bonito del inicio ya se va tornando por otro rumbo, va agarrando eso. Entonces ya el visitante ya empieza a ver la realidad, y igual el habitante, el de la casa, va empezando a ver que ya no tengo tanto tiempo para atender a mi familiar, ya no tengo el dinero, también los recursos se van acabando. Entonces, y además ya hay responsabilidades que uno ya se había comprometido anteriormente. Entonces uno ya va agarrando los roles de acuerdo a la posición en la que estamos, ¿verdad? Ya sea de un habitante o de visitante, esperando a que el habitante tenga el tiempo para que salgamos juntos. Porque de nada, bueno, no tiene el mismo sentido salir uno solo, sabiendo que a los que por el motivo por el cual anda en ese lugar es por los familiares, ¿verdad? Que en este caso le estamos llamando habitantes. O si ellos vienen, ya sabrá usted también tiene sus responsabilidades, pero que usted dice, una semana voy a dedicarle una semana, pero cuando pase ese tiempo que usted ya había establecido para eso en concreto, entonces ya empieza a tornarse, no sé, no incómodo tal vez, o algunas veces sí, pero ya es algo diferente. Entonces hoy estamos hablando de habitante o visitante. ¿De qué va a hablar este muchacho? Estará pensando. Pues quiero leerles segunda carta a los Corintios 10 del 3 al 5, pero quiero que me lean, que me ayuden, que me acompañen a leer solo el versículo 3. Yo le voy a leer los otros dos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5, y ya va a ver qué interesante. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. No actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Pero quiero resaltar el primer texto. Dice, es verdad que vivimos en este mundo. Es verdad que vinimos a este mundo. Aquí vivimos, estamos viviendo aquí. Pero no actuamos como el mundo. ¿Por qué no actuamos como el mundo? Porque no somos de este mundo. Es decir, que nos hemos convertido, o más bien que desde el inicio venimos a este mundo como visitantes. Pero muchas veces hemos adoptado cómo actúa el mundo, y nos metemos entre ellos y ya hasta parecemos que somos de ellos. No sé si usted ha notado que muchas personas que se han ido de nuestro país, o que se han ido para España, que se han ido para Guatemala, para El Salvador, para México, para Estados Unidos. No sé si usted ha notado que al inicio usted habla con ellos y, hey, ¿qué onda? ¿Todo bien vos? Vos, ajá, ya has ido a San Pedro. Todavía se le siente aquello, el acento que es mero catracho. Pero a medida va pasando el tiempo, pues sí, hombre, tío, y ya empieza a hablar diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si él es de acá, ¿qué está pasando? Entonces, es lo que pasa, que se nos va metiendo una cultura diferente, se nos va metiendo algo que no nos pertenece, pero por estar en medio de tanta gente que sí lo tiene, que tiene esos acentos tan evidentes, pues tan resaltantes, entonces eso también va haciendo que a nosotros se nos vaya metiendo en nuestro vocabulario palabras que antes no mencionábamos, la forma en decir palabras que antes las decíamos diferente. Entonces es por eso, porque estamos rodeados de personas que hablan de una misma manera, y nosotros como al llegar, y una es también porque queremos pasar desapercibidos. Si es por eso, pues ya empieza a adoptar ese vocabulario, esos acentos para pasar desapercibido y no llamar la atención.
pero otros es porque quieren aparentar ser de ellos y quieren más bien resaltar que eso de que está entre ese grupo de personas. Y otro es por falta de identidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar con todo esto? Es que nosotros tenemos algo que nos pertenece, algo que es personal, que tenemos una identidad de parte de Dios que Él nos dio, nos adoptó como hijos suyos, ¿verdad? Entonces nos ha mandado a esta tierra a prepararnos hasta llegar a la plenitud de Cristo, a la medida del varón perfecto. Entonces ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra y tenemos otras misiones aquí en la tierra: agradar a Dios con todo lo que hacemos, vivir en la familia espiritual, evangelizar a otros jóvenes, a otras personas, a las demás personas, y hacer todo lo que a Dios le agrada. Ese es el propósito. Pero en general estamos en la tierra para prepararnos para un día estar listos y que Él nos lleve, ¿verdad? Entonces todo este tiempo en la tierra es una preparación, y eso lo hablamos en unos temas. Un tema que ya hemos tocado en el tema de la vida, lo hablamos, que el tiempo de aquí en la tierra solo es un tiempo de preparación. Entonces, ¿eres habitante o visitante? Te pregunto, yo sé que ya te di la respuesta, que somos visitantes, ¿verdad? O somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra. Ya te di la respuesta, pero ahora bien, te hago otra pregunta. ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando como un visitante o como un habitante? Un visitante se nota desde largo cuando se ve que anda solo turisteando, porque a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, nadie que es visitante, que es habitante, va a andar en las tiendas, en la playa. ¿Por qué? Porque los habitantes lo que están haciendo a esa hora es trabajar, y los visitantes lo que están haciendo a esa hora es turistear, andar pasándola bien de un lado para otro o lo que sea. Pero entonces, yo solo tal vez pueda equivocarme yo en este ejemplo, aún los habitantes puedan salir a esa hora, ok, pero lo que yo quiero decir es que los visitantes tienen características específicas, igual los habitantes tienen características específicas, y por eso es que hablamos, hay algo muy importante por lo cual hablamos este tema, es porque debemos despertar de una distracción, de una ceguera espiritual en la que el enemigo nos quiere meter, en la que el enemigo se está enfocando en distraernos, ya sea con bienes materiales, ya sea con música que nos hace sentir, nos hace creer que estamos hechos solo para bailar, para la rumba, para esas cosas. Entonces solo para el vive, para el ambiente, para la música también nos quieren hacer creer para eso, y eso nos distrae. Entonces estamos hablando de que si somos habitantes o visitantes. Ya te di la respuesta, pero también ahora te acabo de hacer una pregunta. ¿Estás actuando como un visitante o estás actuando como un habitante? Ahora les voy a leer lo que significa habitante. Dice: un habitante es aquel que ocupa un espacio. Dicho espacio puede ser una vivienda, región, un país. Se puede hablar entonces de los habitantes como un conjunto residencial, los habitantes de un barrio, los habitantes de un país, y de manera universal, los habitantes del mundo. Entonces los habitantes del reino celestial, les puedo decir que somos nosotros, ¿verdad? Eso es un habitante. Los habitantes del reino celestial, pero que andan de visita en la tierra. Ya me está comprendiendo el punto de vista, ¿verdad? Somos habitantes del reino celestial, pero que andamos de visita en la tierra. Ok, pero ahora, ¿qué es un visitante? Se entiende por aquella persona que se desplaza de un lugar distinto al de su lugar habitual de residencia. Es decir, que nosotros como visitantes no somos de aquí, pues, y que en un tiempo dado vamos a regresar de donde normalmente, o como dice aquí, al lugar habitual de residencia. Entonces, un visitante solo anda de paseo, o es un tiempo limitado menor a un año según el concepto de turismo. Se le considera visitante a alguien que se trasladó, se desplazó de un lugar a otro, pero
que se estableció por menos de un año. Si ya se estableció más de un año, ya se le llama de otra manera, ya es otro concepto. Pero entonces usted y yo podemos estar en esta tierra por un tiempo y sabemos que es limitado porque es una regla de la vida, que todos crecemos, nos desarrollamos, nacemos, crecemos, nos cerramos y morimos, vaya, nos reproducimos y morimos. Entonces es un ciclo, ¿verdad? Entonces sabemos que es limitado y eso mismo nos dice que vamos a regresar al lugar de donde pertenecemos, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué es habitante y qué es visitante. Ahora quiero leerles un concepto de habitar, de hábitat, que de aquí vamos a sacar algo muy interesante. Ahorita lo leemos juntos. Dice: conjunto de factores físicos y geológicos que inciden en el desarrollo de un individuo, una población, una especie o un grupo de especies determinado. Entonces, eres habitante o eres visitante, pero el hábitat, o sea, yo puedo ser un habitante o un visitante, ¿verdad? Pero el hábitat es el entorno en el que un habitante vive, ¿verdad? Valga la redundancia, pero solo estoy enfatizando este punto porque el hábitat es muy importante, porque mis habilidades se van a potenciar en mi hábitat, mis habilidades, mis dones. Yo soy, ¿cómo puedo explicarles? Voy a ser más hábil, voy a hacer mejor las cosas, voy a hacer mejor mi trabajo en mi hábitat. ¿Y qué es un hábitat? Conjunto de factores físicos y geológicos que inciden en el desarrollo de un individuo, que pueden ayudar al desarrollo de un individuo. Entonces, es un conjunto de factores físicos y geológicos. Esto se refiere a un hábitat natural, pero hablando de un hábitat espiritual, en el hábitat espiritual es en donde nosotros vamos a resplandecer, es donde nuestra fe va a ser más fuerte, donde vamos a resistir el día malo en nuestro hábitat, en esa ciudad amurallada donde vamos a estar protegidos, que es bajo la presencia de Dios. Ese es nuestro hábitat. Estamos hechos para ser como Cristo, para vivir con Cristo. Entonces eso es hábitat. Y de eso estamos hablando, porque vaya, usted no puede exigirle digamos a un león, ¿verdad? Que es muy fuerte, que es muy feroz, que es muy intimidante, que vaya al agua a hacer esa misma función. No va a dar nada de miedo para los peces porque son súper más rápidos en el agua. En su hábitat ellos son más rápidos. Pero un pez fuera del agua no va a poder escalar un árbol, por ejemplo. ¿Por qué? Y no podemos exigirlo. ¿Por qué? Porque está fuera de su hábitat. Cuando usted se mueve lejos de su hábitat, pierde sus habilidades, pierde su destreza. Es decir, cuando estamos en el redil de Dios, somos fuertes, somos ágiles, no somos vulnerables. Pero cuando estamos fuera del redil de Dios, lejos de nuestro hábitat, somos vulnerables, somos lentos, somos débiles. Cualquiera puede hacernos daño. Entonces, por eso estamos hablando hoy de habitante o visitante. El que vive como un habitante en esta tierra va a vivir buscando el sueño dorado de ser millonario, de tener aquí, de tener riqueza, y va a buscar toda su vida, va a buscar ese éxito, o va a buscar la autorrealización, ser el más grande. Ese va a ser su sueño, porque porque está actuando conforme a los deseos de esta carne, porque está actuando bajo los pensamientos de este mundo, y va a dejar a un lado el propósito de Dios, va a dejar al otro lado las cosas de Dios, y va a alejarse de su hábitat. Entonces, por eso es que estamos hablando de todo esto. Estamos diciendo, permítanme, estamos diciendo que nosotros como habitantes del cielo venimos a esta tierra como visitantes a prepararnos. Es como cuando a mí, bueno, de hecho me pasó a mí, que yo soy de Tocoa y me tocó salir de mi ciudad, de mi lugar,
a prepararme a otro lugar, pero yo sabía que yo no pertenezco allá. Yo no tenía, no sé cómo explicarle. Mis padres no estaban allá, mis hermanos no estaban allá. Dependía de mí mismo. Obviamente que mi papá me ayudaba. En mi caso, mi papá, gracias a Dios, pudo ayudarme y pudo apoyarme. Pero en cosas cotidianas no podía estar ahí para mí. Entonces ya era otra situación. Yo no estaba en mi hábitat, podría decir. Yo no tenía medio de transporte, no tenía nada ya. Solo sabía que tenía una oportunidad de aprender. Y eso era el propósito por el cual yo estaba allá. Entonces cuando logramos entender que en esta tierra solo estamos para prepararnos para un día estar listos y llegar al cielo a morar con nuestro Dios, vamos a entender y vamos a aprovechar la oportunidad cada día que tenemos de poder hacer lo mejor para Dios, de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque es una preparación que estamos obteniendo en esta tierra. Entonces ya vamos a irnos a ver un video muy muy especial, y cuando regresemos vamos a ya casi, creo que concluyendo con lo que hoy traemos, pero necesito que pongan atención porque es algo que va a fortalecer nuestra fe. Así que ahora volvemos. En la primera parte vimos la versión lógica del problema del sufrimiento y del mal. Este argumento intenta demostrar que, como el sufrimiento y el mal existen, entonces es lógicamente imposible que Dios exista. Además, explicamos por qué incluso los filósofos ateos admiten que este argumento fracasa. Pero espera, aún se podría argumentar que el hecho de que sea lógicamente posible que Dios y el sufrimiento existan a la vez está lejos de ser probable, ya que en el mundo existen tantos sufrimientos sin sentido que parece improbable que Dios pueda tener buenas razones para permitirlos. Esta es la versión probabilística del problema. El sufrimiento nos proporciona evidencias empíricas para concluir no que la existencia de Dios es imposible, sino improbable. ¿Es este un buen argumento? Consideremos 3 puntos. En primer lugar, no estamos en una buena posición para afirmar con toda seguridad que probablemente Dios no tenga razones para permitir el sufrimiento. El problema es que estamos limitados tanto en espacio y tiempo como en inteligencia y conocimiento. Por otro lado, Dios ha visto todos los detalles de la historia de principio a fin y los ordena a través de las decisiones y acciones libres de las personas. Para poder lograr sus propósitos, Dios podría tener que permitir muchos sufrimientos a través del tiempo. Los sufrimientos que aparentarían no tener sentido dentro de nuestro alcance limitado de comprensión se podrían considerar justamente permitidos por Dios dentro de su marco ilimitado de entendimiento. A veces, lo que experimentamos no tiene ningún sentido hasta que obtenemos una perspectiva más amplia y logramos ver el panorama completo diseñado por el Creador. Aquí está el segundo punto. En relación al alcance completo de la evidencia, la existencia de Dios puede ser muy probable. Como puedes ver, las probabilidades siempre son relativas a la información que tengamos de trasfondo. Por ejemplo, si solamente consideramos el peso de este hombre, diríamos que es altamente improbable que sea un atleta de primera categoría. Pero si nos disponemos a considerar nueva información, como el hecho de que es un luchador profesional de sumo y que 4 veces ha sido campeón mundial, entonces corregiremos rápidamente nuestra perspectiva. De la misma manera, cuando el ateo afirma que la existencia de Dios es improbable, deberíamos preguntarle, ¿es improbable respecto a qué información de trasfondo? Si solo consideramos el sufrimiento en el mundo, entonces la existencia de Dios sí podría parecer improbable. Pero si estamos dispuestos a analizar el alcance completo de la información de trasfondo para tomar en cuenta los poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios, entonces llegaremos a una conclusión muy diferente. El tercer punto es que el cristianismo tiene doctrinas que aumentan la probabilidad de que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Consideremos 4 de ellas. Primero, el propósito principal de la vida no es la felicidad.
Con frecuencia, las personas suponen que si Dios existe, su papel principal es crear un ambiente cómodo para sus mascotas humanas. Ellos piensan que el objetivo final de nuestras vidas en la tierra es obtener la felicidad y por lo tanto, Dios está obligado a mantenernos felices. Sin embargo, el cristianismo presenta una perspectiva radicalmente diferente en la que el propósito de la vida es conocer a Dios. Esto, por sí solo, trae a nuestras vidas una realización verdadera y duradera. El sufrimiento puede producir un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios, ya sea por parte de aquel que esté sufriendo o por aquellos que estén a su alrededor. El punto principal de la historia humana es que Dios, habiéndonos dado libre albedrío, está atrayendo la mayor cantidad posible de personas a su reino eterno. Una de las maneras en que Dios puede atraer a las personas libres hacia Él es por medio del sufrimiento. De hecho, los países que han pasado por grandes adversidades son los que con más frecuencia demuestran la mayor tasa de crecimiento para el cristianismo. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. En segundo lugar, la humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. Los terribles males humanos son testimonios de la depravación del hombre, una consecuencia de su enemistad con Dios. El cristiano no se sorprende de ver la maldad moral que hay en el mundo. Al contrario, él se lo espera. La tercera doctrina dice que el propósito de Dios no se limita a esta vida, sino que se extiende más allá de la tumba y se refleja hasta la vida eterna. Este mundo es simplemente el comienzo. Es la entrada a una vida inimaginable e interminable que trasciende la puerta de la muerte. Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, pasó sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles y hambre. Y aún así escribió: por tanto, no nos desanimamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo entendía que la vida en la tierra, junto con todo el sufrimiento que tenga para cada uno de nosotros, es temporal. Nuestros sufrimientos no durarán para siempre, pero nuestras vidas con Dios sí. Pablo no estaba menospreciando el aprieto de aquellos que estén sufriendo terriblemente en esta vida. De hecho, él era uno de ellos. Pero consideró que esos sufrimientos serán superados para siempre por el océano de gozo que Dios dará a aquellos que lo reciban libremente. Y la cuarta doctrina es que el conocimiento de Dios es un bien incomparable. Conocer a Dios es la máxima realización de la existencia humana. Es un bien infinito. Por lo tanto, la persona que conoce a Dios, independientemente de cuánto haya sufrido, aún puede decir: Dios es bueno conmigo. De modo que, si el cristianismo es verdadero, entonces no es improbable que el sufrimiento y la maldad existan. En resumen, por todas estas razones, la versión probabilística del problema del mal no tiene más éxito que la versión lógica. Como un problema puramente intelectual, el problema del mal no refuta la existencia de Dios. Pero, aunque los argumentos intelectuales fallen, el problema emocional del sufrimiento y del mal sigue siendo muy poderoso. Si has pasado por un profundo sufrimiento, o si has visto a alguien a quien amas pasar por un intenso dolor, podrías estar pensando: ¿qué me importa que Dios exista? ¿Por qué debería responder a su llamado y adorarle después de todo el sufrimiento que he experimentado? Me siento indiferente y vacío. No quiero tener nada que ver con Él. Sin embargo, tú no estás solo. Dios conoce tu nombre. Él sabe quién eres y por lo que estás pasando. Cuando rechazas a Dios, rechazas a quien promete estar contigo a través de tus sufrimientos, a quien puede darte la fortaleza para soportarlos. Jesucristo también sufrió. A pesar de que era inocente, Él fue torturado y sentenciado a muerte. Su sufrimiento tenía un propósito.
el de proporcionarnos a ti y a mí una conexión vivificadora con Dios. Dios no solamente existe, sino que también te ama. Él te está buscando y te ofrece esperanza, y con el tiempo hará nuevas todas las cosas. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que existía antes ya desapareció. Bien, es un video muy interesante que nos ayuda a fortalecer nuestra fe desde el punto de vista científico, cómo nos avala nuestra fe. Y eso que nosotros no necesitamos nada de eso para creer en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén. Yo sé que estamos de acuerdo en eso, porque puede decir lo que quiera, pero no necesitamos la aprobación de nadie para creer en el Dios Todopoderoso. Pero vemos que esto también avala que nuestra fe es verdadera. Así que ahora vamos a entrar rapidito a ver 3 puntos muy interesantes. ¿Tú eres un habitante o un visitante? Sabemos que somos visitantes en esta tierra, pero vivimos o actuamos o andamos actuando en esta tierra como habitantes, buscando la fama, buscando las riquezas, buscando los bienes, buscando lo mejor vestir. Bueno, entonces déjame decirte que eso es lo que hay en tu corazón. Yo no sé si lo haces o no, no te estoy criticando, solo te estoy diciendo que te evalúes y en base a lo que hay en tu corazón es lo que va a haber afuera. Y dice Mateo 6:24, dice: ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo tampoco puede servir al mismo tiempo a Dios o a las riquezas. Mateo 6:24. Tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios o a las riquezas. El tiempo. Dice que donde está tu tesoro, donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo? Porque decimos que el tiempo es oro y el oro está es un tesoro. Entonces, ¿a qué le dedicamos más tiempo? De acuerdo a las prioridades que tenemos. Si la prioridad es obtener bienes, vamos a trabajar infinidad de tiempo y vamos a dedicarle poco o nada a Dios. Entonces, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Las riquezas pueden venir como consecuencia de servir a Dios, pero no lo contrario, no al mismo tiempo. Entonces no podemos servir a 2 señores. El tiempo, y eso es solo con las riquezas, pero hay otras cosas. También está la fama, gente que está buscando que lo alaben las personas, gente que está buscando ser una autorrealización, que es obtener los logros personales en base a su inteligencia, a su sabiduría, a sus conocimientos, a sus habilidades. Es la autorrealización, es buscar el bien con respecto a tus habilidades o tus ventajas competitivas personales. Entonces, pero Mateo 6:24 nos habla que no podemos darle el tiempo a 2 señores, o no podemos servir a 2 señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, pero sí podemos servir a Dios y que venga detrás de eso como añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, no te estoy hablando de vivir en miseria, de vivir en una situación precaria, sino estoy hablando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hablando de darle el tiempo necesario a Dios, y te aseguro que las riquezas pueden venir más adelante. Seguramente Dios es un Dios de orden, y Dios bendice el orden. Ahora, punto número 2, la distracción. El enemigo quiere distraernos. Quiere hacerte creer que tú eres un habitante de esta tierra. Y por mucho tiempo lo ha logrado.
Pero hoy estamos hablando en este momento para que despertemos que solo somos habitantes, solo somos extranjeros. Un extranjero no construye una casa para vivir, no sé, o sea, un extranjero no va, alguien que no vive en un hotel, por ejemplo, no va a pintarlo, no va a comprar otro televisor, otros muebles para un cuarto de habitación en un hotel. ¿Por qué? Porque solo está de visita, solo es un momento que va a estar ahí mientras regresa a su hogar. No sé si me está comprendiendo el punto. Entonces, las distracciones son aquellas las que te está haciendo el enemigo hacerte creer que estabas hecho para vivir en la mansión más grande. No estás, o sea, según el enemigo, si no vives ahí, no estás bien. No puedes ser feliz si no estás ahí. Claro que podemos estar así, pero no quiere decir que sin eso no podamos vivir bien. Entonces lo que el enemigo hace es distraerte, desenfocarte totalmente. Entonces dice Mateo 6:25, dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Mateo 6:25. Entonces, si la palabra de Dios nos dice que la vida no consiste en comer, en beber y en vestirnos, ¿en qué consiste? ¿En qué debo enfocarme? ¿En qué debo poner mi tiempo? Entonces, ¿en qué debo poner mi enfoque? ¿A qué debo darle todas mis energías? ¿En qué debo de desarrollarme más? Claro que dice a Adán le toca trabajar con el sudor de su frente para comer por el pecado, ¿verdad? Pero no quiere decir que toda la vida de Adán se consistía solo en trabajar, porque dice aquí que la vida no consiste en comer, en beber y en qué ropa vamos a vestirnos. La vida no consiste solamente en comer. Ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Entonces estamos hechos para algo más trascendente que eso, pero el enemigo ha venido a la tierra a buscar a aquellos que se dejen distraer, a matar, a hurtar y destruir. Entonces, si el enemigo te distrajo, no creas que solo te va a distraer. El enemigo no se va a quedar ahí. Una vez distraído, el enemigo va a terminar su labor, porque es lo que él vino, a matar, hurtar y destruir. No solo te quiere distraer el enemigo te quiere dejar en la miseria y destruirte. No solo es que vivas mal, no solo es que no vayas a la iglesia. El enemigo no solo te va a desanimar, luego de desanimarte te va a destruir y te va a hundir y te va a hacer pedazos, te va a hacer lo más mal que Dios le permita hacer, porque es así. Entonces el enemigo va a estar en busca total y siempre va a estar pensando en cómo hacerte daño. Y una de las formas que puede empezar a hacerlo, porque a veces si entra de un solo lo vamos a ver y lo vamos a reprender, pero entonces empieza a distraerte primero de tu enfoque. Una vez distraído te aleja de la manada, te aleja del redil de Dios, y ya una vez débil, vulnerable, lejos de tu hábitat, te va a matar o te va a destruir, pues, y va a quitar la bendición que Dios quiere para ti y para mí. Entonces la distracción es lo que el enemigo hace para hacerte creer que eres un habitante en esta tierra, mientras que Dios te dice que estás hecho para vivir con Él para siempre. De hecho, mandó a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. Y ahora que Jesús ha vuelto al cielo, fue a preparar morada para ti y para mí. Imagínate, amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Pero que el enemigo quiere distraerte y quiere que te conformes solo con lo que la tierra y los deseos carnales te ofrecen y momentáneos. Imagínense, no vale la pena. Es una distracción realmente lo que el enemigo está haciendo para alejarnos del enfoque de nuestra misión, del propósito. Y el punto número 3 es: el cielo es nuestro hogar, y es lo que les acabo de mencionar. Filipenses 3 del 20 al 21 dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nuestro cuerpo. Oiga bien esta parte, bueno, lo voy a leer para que me entiendan bien. Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga esta parte: nuestro cuerpo débil será destruido,
pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Imagínense, Dios quiere algo más grande que solo habitar en una casa grande aquí en esta tierra. Imagínense, yo quiero que me comprenda lo grande que es el propósito de Dios para nuestras vidas, para usted y para mí. Es algo súper mega grande, pues no podemos darle comparación con los bienes de esta tierra. Es algo aún más trascendente que solo tener bienes. Entonces dice que aún nuestro cuerpo va a ser destruido para transformarlo en un cuerpo glorioso como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. Filipenses 3 del 20 al 21. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un muchacho, uno de los jóvenes de los JNP de aquí de Tocoa, que se fue de aquí, de esta tierra, y ahora está habitando en otro lugar. Y él nos va a contar más o menos cómo ha sido su historia, cómo ha sido su vida de visitante en una tierra extranjera. Así que veámoslo, pongamos atención, y cuando volvamos damos conclusión al tema de hoy y hacemos una oración poderosa. Ya volvemos. Una vez más, Dios les bendiga, jóvenes. Bendiciones a JNP. Pues me han convocado para dar una opinión con respecto a qué puedo decir yo con respecto a ser visitante o habitante en esta tierra. Pues uno de los ejemplos que yo puedo poner es de que en la actualidad yo estoy pues acá en Norteamérica, Estados Unidos, y mi opinión, tanto como ser humano, porque pues yo sé que el tema lleva un rumbo espiritual, puedo decirlo de esta manera y sacar un ejemplo. Muchas veces el ser habitante de un ámbito donde pues uno no se desarrolló, tiene sus ventajas y desventajas. Pues tampoco no se puede, como quien dice, poner más a la desventaja, porque pues en medio del lugar de donde usted está recién habitando, se encuentra con muchos retos, y de cualquier modo pues Dios está ahí con uno en todo, pues viendo siempre la mano de Dios, que a pesar de que nosotros no somos nativos habitantes de ese lugar, Dios pues nos da la gracia de poder desarrollarnos y desempeñarnos a irnos integrando a esa nueva hábitat, a nuevos retos, a nuevos propósitos que uno de pronto se hace. Pues se me da la oportunidad de como expresar lo que en un tiempo Badai estuvo predicando, y pues sigo creyendo en esa palabra, donde mencionó de que en una reunión de jóvenes, de aquí van a salir personas donde irán a hablar de Dios a muchas naciones. En ese momento no tenía ni la mínima idea de lo que era salir de mi país y pues habitar en otro lugar, pero pues tampoco no se me cruzó de pronto ser visitante de acá, sino que pues ya Dios sabe por qué hace las cosas, por qué las permite, y pues gracias a Dios estamos acá. Pero sí, de pronto, independientemente uno no haya sido nativo y se considera visitante de ese lugar, depender siempre de Dios va a ser la mejor opción, porque Él es quien pues va a dar gracia en medio de todo para que uno pueda desarrollarse y desempeñarse de la manera en como Él lo vea más beneficioso. Entonces, mi mensaje en todo esto es, a pesar de que uno se considere principalmente visitante de un lugar de estos,
Dios siempre pone en gracia a uno para que se sienta habitante. Y pues con Dios en la vida de uno, ¿qué más necesita uno? Pues en cualquier lugar donde uno esté. Les deseo mis más fuertes abrazos, muchas bendiciones a todos, saludes a todos y aprecio mucho de que pues... Bien, es un ejemplo muy claro de alguien que está en un lugar donde no se desarrolló como él decía, pero es muy interesante cómo Dios también da la gracia para que aún estando como extranjeros podamos ser felices. Y es que es así, Dios te ha dado la gracia a ti para hacer cosas especiales, te ha dado propósito, te ha dado un valor incalculable. Entonces nosotros como visitantes de esa tierra, como extranjeros, como peregrinos, debemos vivir como tales. Y es por eso que hoy estamos hablando de que hagamos el propósito de Dios y que no vivamos como habitantes de esta tierra, no vivamos como personas nativos de aquí, sino que como extranjeros vivamos en esta tierra y hagamos las cosas como que son para Dios. Hebreos 11:1 dice, me gustaría que lo leamos juntos. Hebreos 11:1 dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso es fe. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Es recibir, es tener la esperanza de recibir esa promesa aunque no podamos verla. Y en Hebreos 11:13 es la aplicación ya de la fe, porque dice todas las personas que se habló en Hebreos 11, que son los héroes de la fe, como Abraham, como José, como Esteban, y muchos otros personajes. Dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Imagínense qué increíble, que aún dando sus vidas no recibieron aún la promesa, pero se aferraban de esa fe, de que no son gente que sus vidas eran tan valiosas, o la promesa era tan valiosa y su confianza era tan fuerte que confiaron en que su promesa y que su recompensa iba a estar en el cielo, porque sabía que en esta tierra solo somos habitantes. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Así que con esta palabra, mis hermanos, le damos gracias a Dios por este momento. Cierre sus ojos y le decimos a Dios: gracias Señor por hacerme un visitante, un extranjero de esta tierra, y que todo lo que aquí pasa es momentáneo y todo lo que me ocurre es un proceso para prepararme y un día estar listo para morar contigo por la eternidad. Gracias por la salvación, gracias por tu amor incomparable, gracias por derramar la sangre por mis pecados, por pagar por mis pecados. Gracias, Señor, por tu increíble amor. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, de verdad ha sido un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y será hasta la próxima.